De climaterio y menopausia, no, ya no he visto que hagan preguntas, ya no han hecho preguntas, ya no ha venido tanto. ¿Sí? Excepto de la vulvovaginitis atrófica que ya lo conversamos, ¿no? Ese sí. ¿Ya? Pero después en los demás ya no. Miren, acá, las definiciones. Primero, ¿tú sabes qué es la menopausia? Los demás se te va a hacer fácil, ¿ya? Mira. ¿Qué es la menopausia? La menopausia es, ¿te acuerdas qué es la menopausia? Es el cese completo y definitivo de la ovulación y por lo tanto también de la menstruación. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que de lo que normalmente una mujer producía a lo largo de toda su vida, de estos, lo que son los folículos, acá ya no se produce. Entonces, entonces es el cese completo de la ovulación. Cese completo de la ovulación, ¿a partir de qué edad? Ten el rango siempre presente, porque es a partir de los 45 a los 55 años, ¿sí? A partir de los 45 a los 55 años, ¿ya? Y aquí, como no hay menstruación, no hay ningún folículo, entonces no va a haber hormonas. No hay hormonas, todo va decreciendo poco a poco, ¿sí? No tiene que arreglar durante un año, no hay regla. 12 meses de amenorrea, en otras palabras, no regla durante un año. Sin regla, sin reglar un año. 12 meses de amenorrea. ¿Ya? Si nosotros sabemos que nuestro lapso es de 45 a 55 años, esto es menopausia, lo que venga antes de los 45 ya es está lo que es la perimenopausia, la premenopausia, y después que siga de los 55 ya es la posmenopausia, ¿no? Entonces, primero es la perimenopausia, porque aquí ya empiezan a ver los síntomas climatéricos, como así le dicen, ya empieza a ver poco a poco, ya van iniciándose. Entonces, primero se empieza como una perimenopausia, ¿sí? ¿Qué es la perimenopausia? Periodo de tiempo que desde la primera instancia de síntomas climatéricos, estamos hablando ya bochornos, sofocos, lo que es también irregularidad menstrual, ¿sí? Causado por niveles hormonales fluctuantes hasta un año después de la menopausia. O sea, esta perimenopausia va a seguir, ¿sí? Bien. ¿Qué es la premenopausia? A ver, ¿qué es la premenopausia? La premenopausia es el periodo de tiempo desde la primera aparición de ciclos menstruales irregulares, desde la primera aparición de ciclos menstruales irregulares hasta el último periodo que menstrua. Aquí ya prácticamente lo que está pasando es que ya se quiere ir dejando el de arreglar. Entonces los ciclos se van a ir espaciando más y más hasta que ya se consiga la amenorrea. Los 12 meses de amenorrea para catalogarlo como una menopausia. ¿Sí? Y la posmenopausia ya es el tiempo que comienza 12 meses después del último periodo menstrual. Entonces, la edad entre 45 a 55 años, un año tiene que ser un año de amenorrea para que yo diga que esto es menopausia, no te olvides. Sí. Esta es la edad. Edad, te olvides, entre los 45 a 55 años. Un año sin reglar dentro de esta edad, un año sin reglar, menopausia. ¿Ya? Aquí abajo te he puesto un cuadrito de los síntomas climatéricos. Mira, tenemos los síntomas autónomos. Bueno, ya acá entran los sofocos o también llamados bochornos, que es la intolerancia ya al calor. Empieza la diaforesis profusa, mucho transpirar. Son esos sofocos, ¿no? Aumento de la sudoración, sofocos, intolerancia al calor. Puede haber un vértigo, como mareo, sí, puede haber cefalea también.
Sí, prácticamente aquí es un juego hormonal. Vamos a ver eso también. ¿Ya? Síntomas mentales también sí, porque este disconfort que da el estar con la intolerancia al calor, con los bochornos en la noche, produce mucho insomnio. La paciente aquí no puede descansar bien. Ya se está dando cuenta de lo que está pasando, ya entra en el estado de ánimo, depresión. ¿Sí? Depresión, cambios de humor, puede haber ansiedad, irritabilidad y pérdida de la libido también. Sí, aquí bajan ciertas hormonas, aumentan otras, es un juego hormonal. Todo se desequilibra acá, a comparación de cómo estaba una mujer que tenía su ciclo bien ordenadito. Atróficas, ¿te acuerdas que nos preguntaron? Nos preguntaron por la vulvovaginitis atrófica. Recuerda que es en el contexto de una menopáusica o una posmenopáusica que cursa con prurito, que cursa con resequedad vaginal, pero no me dice en la pregunta que haya una leucorrea. Entonces, no me dice en la pregunta que hay una leucorrea, un flujo blanco, espeso, grumoso. Entonces, si no me dice eso, entonces no es. Esto es una vaginitis atrófica. Vulvovaginitis, atrofia vulvovaginal. ¿Te acuerdas cuál es el tratamiento? ¿Qué era? Estrógenos. Pregunta de examen 2019. Los estrógenos tópicos. ¿Sí? Ya. Ya, ¿cómo pasa todo este proceso de la menopausia? Mira. A ver, acá. Rojito, ¿ya? Aquí en el medio, aquí en el medio está la menopausia. Aquí en el medio. Aquí en el medio está la menopausia. Acuérdate que son 12 meses de amenorrea, 12 meses sin reglar. Y aquí no hay ningún folículo, acuérdate, no hay ningún folículo. En la menopausia no hay folículos. No, folículos, no hay folículos. Hay folículos. ¿Sí? Esto que no haya folículos va a traer consecuencias a la larga, sí, porque va a traer todo lo que se encola, la disminución del estradiol, todas las hormonas, ahorita también lo vamos a ver en el... Ya tenemos aquí que la menopausia está en mitad, entonces vamos a llenar aquí lo que falta. Escúchame la historia que te voy a contar. Mira, en la transición menopáusica, estos folículos aquí están bien, recién estamos entrando a la transición menopáusica temprana. Entonces, los folículos están cachetes. Bueno, acá, folículos están bien. O sea, en cuanto a la calidad, se sigue produciendo en cuanto a la calidad. Pero el problema es que la cantidad ya está bajando poco a poco. Entonces, la cantidad de estos folículos está disminuyendo, disminuyendo poco a poco. No es una cantidad suficiente, ¿sí? Aquí todavía el estradiol, pues miren, E1, E2 y E3, estrógenos, ¿no? E1 es la estrona, E2 es el estradiol, estradiol, D de 2, estradiol, y L3 es el estriol, trío.
es el estriol. ¿Sí? Ya. Con eso, con ese concepto, vamos a... Ya. Entonces, ¿qué pasa aquí? El estradiol, aquí todavía está normal, todavía está en buena cantidad. Entonces, el estradiol está normal. La FSH también está normal, ¿sí? Todavía no hay bochornos, todavía no hay bochornos. O los sofocos. ¿Por qué? Porque la E2, el estradiol, está normal, ¿sí? Aquí ya empieza a ver eh, la oligomenorrea. ¿Qué quiere decir eso? ¿Recuerdas que la oligomenorrea eran los ciclos más de 35 días? Ya. Aquí en la transición menopáusica temprana, los ciclos se van espaciando poco a poco. Por eso, pregunta de examen. ¿Cuál es el síntoma más precoz? Aquí voy a poner, ¿no? El síntoma más precoz son los ciclos menstruales irregulares. Pregunta de examen. Entonces, como recién estaba viendo esta transición menopáusica temprana, se están dejando los ciclos. ¿Yo le voy a dar algún tratamiento para eso? No, porque eso ya es algo normal que vaya ocurriendo, ¿no? Porque ya la paciente va creciendo, va aumentando de su edad. Entonces, aquí no amerita un tratamiento. No tratamiento. ¿Sí? ¿Qué pasa en la transición menopáusica tardía? Mira, ya nos acercamos a la menopausia. Entonces, aquí ya en cuanto a la calidad y también cantidad, ya los folículos están bajando poco a poco. Entonces, va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo los folículos. ¿Sí? Como los folículos también van disminuyendo, también está bajando la cantidad de estradiol. Te voy a mostrar por qué. De estradiol. Pero la rebelde es la FSH porque está aumentada. También te voy a explicar por qué. ¿Cuánto va aumentando más de 25? ¿Sí? Aquí ya hay neto bochornos. Como ya disminuyó el estradiol, ya aquí hay bochornos, o sofocos, como gustes, los bochornos, las sudoraciones en la espalda, en el cuello, eh, todos esos síntomas. Y eso le da mucho malestar a la paciente, ¿ya? Aquí ya como son las amenorreas, ya aquí hay amenorreas, ya sí hay amenorreas, ya dejando un mes, ya más largo, amenorreas dejando un mes. ¿Sí? Y aquí entramos a la menopausia, que ya encontramos un año que no regla, y pasamos aquí a la posmenopausia temprana. ¿Qué pasa aquí? La posmenopausia temprana, pregunta de examen, son los primeros 5 días después de la última regla. Después de la última regla. Aquí, como ya estamos en posmenopáusica, la FSH es la que aumenta siempre en lo que es posmenopausia total. Entonces, te imaginarás que la FSH está volando, pues, ¿no? Está volando con más de 40. Ya esto ya es diagnóstico de menopausia, ya está, la FSH está volando por los... ¿Sí? El estradiol, ¿cómo crees que está? Está mínimo, ya poquito. Ay, ¿por qué? Porque no hay folículos.
Acuérdate que la menopausia prácticamente es su definición, que no hay folículos que produzcan estradiol. Entonces, esto ya es mínimo, mínimo, muy mínimo, ¿sí? Entonces, pregunta de examen, ¿qué es lo más frecuente que yo encuentro en una posmenopausia temprana? Y aquí netamente ya es bochornos. Aquí 100% son los bochornos, porque ya no hay nada, queda mínimo de estradiol. Entonces, los bochornos son severos, son estos lo más frecuentes. Y acuérdate, como ya, ya pasamos la menopausia, que son 12 meses de menorrea, aquí en la posmenopausia temprana ya esta menorrea es permanente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago acá? Porque te das cuenta que esta transición menopáusica temprana y la posmenopausia temprana, perdón, la transición menopáusica tardía y la posmenopausia temprana es lo que más incomoda a la mujer porque están con los bochornos, aquí ya está todos los síntomas. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Primero, podemos intentar que esta paciente concilie el sueño y que bajar la ansiedad con benzodiazepinas. Pero si no responde a este tratamiento, mucho sufre su calidad de vida. Entonces, si no responde, también te voy a hablar de eso, podemos dar una terapia de reemplazo hormonal. Aquí es donde entra la terapia de reemplazo hormonal. ¿Sí? Mira acá. Ya la posmenopausia tardía, ya propio neto, posmenopausia tardía, ya aquí hay problemas propios, ¿no? Como osteoporosis, problemas cardiovasculares, a descartar enema, o sea, ya son todos los problemas que involucra la vejez propiamente dicha, ¿no? Ya estos problemas degenerativos son causados por la vejez, ya es la vejez, ¿sí? Y como también te comenté que había una disminución del estradiol, aquí aparece la vulvovaginitis o la vaginitis atrófica o la atrofia urogenital. Pregunta de examen. Pregunta de examen. ¿Cuál es el manejo para la atrofia urogenital? Le doy su cremita, es decir, le voy a dar una terapia de reemplazo hormonal, por así decirlo, tópico, estrógenos tópicos. ¿Sí? Ya. Así va toda esta línea de tiempo poco a poco, ¿ya? Ahora acá. Este no lo había tocado al inicio, porque me pareció interesante cómo hacer el contraste de cómo está el eje hipotálamo hipófisis eh, en cuanto a una MEF, a comparación de una paciente que es ya menopáusica, ¿ya? Un momentito. Mira, tú ves aquí que en el hipotálamo, tú ves aquí que en la mujer en edad fértil, voy a hablar primero de la MEF, ¿sí? Su ciclo menstrual. ¿Qué pasa aquí? En el hipotálamo está el núcleo 4, lo sabes, que libera la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿no? En pulsos, toda esa nota ya lo vimos, aquí se pasa, ¿ya? Envía una señal a la hipófisis para que se libere en sangre, que se libera la FSH y la LH. Se liberan en sangre. Y van a ir al ovario. Mira, estos dos van a ir al ovario porque el ovario es su órgano diana, ¿ya? Entonces, voy a ponerlo acá. La FSH estimula a las células de la granulosa de los folículos, ¿sí? Y esto
estos folículos van a producir lo que es el estradiol y la inhibina. ¿Ya? ¿Y qué hace la LH? La LH va a estimular a la teca interna. ¿Para qué? Para que la teca interna produzca los andrógenos. Los andrógenos. Y estos andrógenos se van a convertir en estrógenos. Es decir, en estradiol. ¿Sí? ¿Para qué? Recuerda que con el estradiol nosotros desencadenamos la ovulación. Desencadenamos la ovulación. ¿Sí? Y también con el estradiol, ¿te acuerdas que a la larga también ayudaba a que se produzca ese pico de progesterona? ¿A qué día era el pico de progesterona? A los 21 días. A los 21 días. ¿Sí? Entonces, la FSH estimulaba las células de la granulosa para, aquí de los folículos para que se produjera estradiol e inhibina. ¿Sí? Este estradiol e inhibina, ¿y qué hacían? Estos hacían un feedback negativo ¿a dónde? Arriba, a la FSH y la LH, es decir, inhibían a estos, inhibían. Este estradiol e inhibina hacían por feedback negativo, es decir, ¿para qué? Para controlar su autorregulación, hacían el feedback negativo, ¿para qué? Para que disminuyera la cantidad, o mejor dicho, se inhibiera la cantidad de FSH y de LH producida. Y así, ese es el eje, por eso se llama eje, pues, ¿no? ¿Ya? Ese era el ciclo menstrual. Esta misma lo mismo que secretaba lo que estimulaba la FSH, el estradiol y inhibina, ¿para qué? Para que se autorregulara otra vez FSH, la misma. ¿Ya? Eso es lo que ocurría en una MEF. Pero ¿qué pasa acá? A ver, vamos a ver. Pero ¿qué pasa aquí en la menopausia? Mira, ¿qué pasa aquí? Acuérdate que la menopausia es el cese de la ovulación. No hay ningún folículo. Por lo tanto, si no hay ningún folículo, ¿te acuerdas? Si no hay ningún folículo, no se va a producir ni estradiol ni inhibina. O sea, no van a haber esos frenadores para que se siga produciendo FSH-LH. Entonces, si no hay frenadores en la menopausia, como no hay frenadores, no hay estrógeno, no hay inhibina. ¿Por qué? Porque en la menopausia no hay folículos. No hay folículos, entonces, como no hay folículos, los folículos no van a producir estradiol ni inhibina. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes van a seguir aumentando? ¿Quiénes van a seguir persistiendo y aumentando? La FSH y la LH. ¿Sí? Es decir, no van a hacer feedback negativo como hacía una MEF, una mujer en edad fértil. ¿Sí? Por eso es que aumenta FSH y LH. ¿Sí? Entonces, como no va a haber todo esto, también cae progesterona, también cae la progesterona. Bien. En conclusión, si no te gusta lo de los ejes, porque eso es endocrino, ya. En conclusión, vamos acá. Y por favor apréndetelo, porque sí vino en sub, y yo creo que ya puede venir en nuestro examen. En la menopausia, ¿qué hormonas están disminuidas? Está disminuido el estradiol, la progesterona también disminuye la inhibina. ¿Por qué? Porque no hay folículos que los produzcan. Y aquí también, pregunto de su especialidad. Hormona antimuleriana. Hormona antimuleriana. No lo he mencionado en el eje, porque la hormona antimuleriana es independiente de todo este eje hipotálamo, hipófisis que hemos visto, es independiente. Tiene su propio camino. ¿Sí? Pero también disminuye. ¿Ya? Y es el marcador más certero para lo que es ver, se me fue el nombre, para ver la hormona antimuleriana, ya, se me fue el nombre.
Este de acá era el marcador más específico para lo que es este se usa para lo que es ¿se me fue el nombre? Ah, para lo que era ¿cómo se llama? Para lo que es lo que es en cuanto a infertilidad, para ver si tengo la mujer que está fértil o no, ¿sí? Eso también es un marcador. Entonces, ¿quiénes están aumentados? Está aumentado. ¿Qué hormonas están aumentadas? Si no están los frenadores, que es el estradiol y la inhibina, van a seguir haciendo las suyas, ¿quiénes? La FSH y la LH. Y también, por supuesto, la estrona. ¿Sí? ¿Y cómo pinta aquí la estrona? Bien. Tengo la carraspera, la laringitis. A ver, ¿dónde se produce la estrona? A ver, la estrona se produce en la grasa periférica, en el tejido celular subcutáneo. Ahí se produce, se sintetiza. Se sintetiza en donde en la grasa periférica. ¿Sí? ¿Y por qué aumenta? ¿Por qué? Porque hay un aumento en la conversión, porque aumenta la conversión de androstenediona en estrona, ¿sí? ¿Y por qué disminuye el estradiol? El estradiol, ¿dónde se sintetiza? ¿Te acuerdas que te dije? ¿Dónde se sintetiza? En las células de la granulosa, acá, de los folículos. Entonces, si no hay folículos, va a disminuir, ¿no? Va a disminuir. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, tengo puedo ofrecer una terapia de reemplazo hormonal continua o secuencial. ¿Cuál es la diferencia? En la terapia de reemplazo hormonal continua yo la puedo ofrecer a toda paciente postmenopáusica, pero que ya no regla. O sea, no regla, 2 años que no reglen, yo puedo ofrecer esta terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué? Porque algunos pacientes todavía sienten esa incomodidad, sienten ese desconfort, entonces puedo dar un tratamiento. Pacientes postmenopáusicas que no reglan 2 años, por ejemplo, 2 años. ¿Sí? Ahí. Y la secuencial está para pacientes perimenopáusicas, es decir, pacientes que todavía están dejando de arreglar, están que se espacían sus ciclos, yo le puedo dar a ella, le puedo dar, como así, le doy su tratamiento, su terapia de reemplazo hormonal, pero cuando está arreglando, descansa esos 5 días, ¿sí? ¿Para qué? Para que se siga produciendo la menstruación, ¿ya? Acá, pregunta de examen. Contraindicaciones de la terapia de reemplazo hormonal. Antecedentes de BC, infarto, hepatopatía activa, preguntaron, trombosis venosa profunda, cáncer de mama, sangrado uterino normal no filiado, es decir, que tampoco yo no sepa la causa del sangrado, insuficiencia venosa complicada, dislipidemia, todos los cánceres que son hormonodependientes, cáncer de mama es hormonodependiente, no le puedo dar. Entonces, pregunta de examen, contraindicaciones de la terapia de reemplazo hormonal. ¿Sí? ¿Qué es lo que más viene? Prácticamente aprenderse qué hormonas están disminuidas, qué hormonas están aumentadas, contraindicaciones de la terapia de reemplazo hormonal. ¿Sí? Y ya sabes que para que sea una menopausia, tiene que estar 12 meses entre amenorrea en una edad entre 45 a 55 años. Todo empieza con alteraciones menstruales, ciclos menstruales irregulares. Aquí ya los ciclos se van haciendo cada vez más largos.